Vamos a ver lo que nos faltaba de ganglio linfático y vamos a acabar con el último de los órganos hematopoyéticos, es el vaso. Bien. Bueno, recordemos que la anterior vez habíamos visto que el ganglio linfático tenía un estroma y un parénquima. El parénquima tenía una parte periférica que era la corteza, luego teníamos la paracorteza y la médula. Habíamos dicho que en la paracorteza o la zona timodependiente existen principalmente linfocitos de tipo T, células interdigitantes que funcionan como células presentadoras de antígenos y macrófagos. Pero habíamos visto que en la paracorteza existe algo especializado, la presencia de vénulas endoteliales altas que participan en la recirculación de los linfocitos. Bueno, ahora les explico con mejor detalle esta parte. Aquí vemos una imagen esquemática de la conexión que existe entre el sistema vascular linfático y el sistema vascular sanguíneo. Aquí vemos esquemáticamente el ganglio linfático, ¿verdad?, que está conectado con los vasos linfáticos. Ahora bien, existen dos vasos linfáticos de gran calibre, que son el conducto torácico y la gran vena linfática derecha, que desembocan en el sistema venoso sanguíneo. Entonces, es la vía de conexión entre el sistema vascular linfático y el sistema vascular sanguíneo. Les repito. Los ganglios linfáticos desembocan en vasos linfáticos, que llevan linfa, obviamente. Y esos vasos linfáticos desembocan en dos grandes troncos linfáticos, el conducto torácico y la vena linfática derecha. Estos vasos linfáticos grandes desembocan en las venas, en el sistema venoso. Ahora bien, entonces hay una conexión entre linfático y sanguíneo. Si nos fijamos, los linfocitos que están circulando por el sistema vascular sanguíneo van a llegar a través de las vénulas endoteliales altas a los ganglios linfáticos, a la zona paracortical. Aquí vemos esquemáticamente, ¿verdad?, los vasos venosos que desembocan en las vénulas endoteliales altas que están en la paracorteza. Entonces, los linfocitos de la sangre van a llegar mediante las vénulas endoteliales altas a el ganglio linfático. Entonces, ahí hay un aporte de linfocitos que llegan a el ganglio linfático. Y recordemos que en la paracorteza, vamos una diapositiva atrás, aquí tenemos justamente esa imagen de las vénulas endoteliales altas. Esas vénulas son atípicas porque su epitelio es cúbico, no es plano como en otros órganos, es cúbico, ¿verdad? Ahora bien, tienen en sus membranas estas células cúbicas unas estructuras, unas proteínas llamadas, bueno, buscadores de linfocitos, así le han puesto ese nombre. Son glucoproteínas que atrapan linfocitos, ¿verdad? Y los linfocitos tienen también en su membrana unas estructuras llamadas selectinas que obviamente van a ser captadas. Entonces, a través de las vénulas endoteliales altas, los linfocitos de la sangre llegan y penetran el parénquima y que quedan aquí, en el parénquima del órgano, ¿verdad? Entonces vemos aquí lo que hemos visto anteriormente. Por las vénulas endoteliales altas llegan linfocitos de la sangre hacia el ganglio linfático. Pero también en el ganglio linfático recordemos que se van formando linfocitos ya activados. Y estos linfocitos activados por el conducto, o sea, por los vasos linfáticos eferentes, van a desembocar en el conducto torácico y luego nuevamente al sistema venoso. Es decir, que hay una recirculación de linfocitos entre la sangre y el ganglio, y del ganglio a la sangre, o sea, van recirculando, ¿verdad? Y esa recirculación es importante por la presencia de estas vénulas endoteliales altas de la paracorteza.
médula. Bien, la médula del ganglio linfático es la zona más central y es más pálida, como aquí estamos viendo. La médula está formada por dos estructuras, los cordones medulares y los senos medulares. Ahora bien, si veríamos con mayor aumento un cordón medular, vamos a ver que esos cordones medulares en realidad están formados por tres tipos de células: los linfocitos B, las células plasmáticas y macrófagos. Entonces, los cordones medulares son esos tres tipos de células: linfocitos B, células plasmáticas y macrófagos. Entre los cordones medulares se encuentran espacios más amplios, más pálidos, que son los senos medulares. Son espacios bastante amplios. Ahora bien, estos senos medulares pues se llaman así porque están en la médula. Pero hablando de los senos linfáticos en general, vamos a ver su estructura. Los senos linfáticos son espacios amplios, aquí están en color cafecito, espacios amplios que están localizados entre la cápsula y los tabiques conectivos, por un lado, y por otro lado el parénquima ganglionar. Los senos linfáticos anatómicamente son los siguientes: el seno marginal o subcapsular, que está debajo de la cápsula; los senos corticales, que se localizan en la corteza y en la paracorteza, estos de acá, estos espacios de acá; y finalmente los senos medulares, que obviamente están en la médula del ganglio. Ahora, viendo histológicamente, cada seno linfático, ¿verdad?, son estos espacios, ¿verdad?, estos espacios. Y aquí estamos viendo en un corte histológico un seno linfático. En el seno linfático obviamente circula linfa, pero ¿cómo está estructurado este seno linfático? En el seno linfático tiene una pared relacionada con la cápsula y tabiques, esta partecita, la parte superficial. Esa parte está formada por células epiteliales, planas o estrelladas, y macrófagos, que van a formar un revestimiento continuo, es decir, aquí es como un tapiz epitelial. En tanto que el seno relacionado con el parénquima o tejido propio, esta parte, es discontinuo, es decir, las células epiteliales no forman un revestimiento continuo porque carecen de lámina basal y por lo tanto hay espacios entre esas células. Y solamente pueden estar sostenidas por fibras reticulares finas, esta parte, de tal suerte que esta pared es como un revestimiento continuo, en cambio acá hay un revestimiento discontinuo. Eso permite que los linfocitos vayan pasando al seno, de acá directamente pueden pasar al seno o viceversa. En cambio aquí no pasa nada, o sea, es como una barrera. Pero acá sí pueden pasar linfocitos del seno al parénquima o del parénquima al seno, porque es esta parte discontinua. Bueno, entonces, ahora, la luz del seno, que es todo esto, está formado por células reticulares y fibras reticulares que van a formar un entramado reticular, como una malla, como un alambrado. Y en los espacios, obviamente, van a estar linfocitos provenientes tanto de la sangre como del parénquima. Por acá hay linfocitos. Bueno, entonces si nos damos cuenta, esos senos linfáticos van a estar permitiendo la circulación de la linfa, ¿verdad? Recordemos que la linfa no purificada ingresa por los vasos linfáticos aferentes y cuando pasa por los senos, los macrófagos la van limpiando,
o sea, van eliminando los elementos extraños de esa linfa, y luego sale por el vaso linfático ya linfa purificada. Es una de las funciones principales del ganglio, la filtración de la linfa, ¿verdad? Y en ello participan obviamente esas estructuras, los senos linfáticos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué llega linfa? Por los senos ingresa, primero por los marginales, los corticales y los medulares, y ahí se va limpiando, se va filtrando la linfa. Por ejemplo, si había bacterias, van siendo eliminadas y todo aquello, ¿verdad? Y luego la linfa ya sale limpia, purificada por los otros vasos linfáticos. Entonces, muy importante la presencia de estos senos linfáticos en el órgano. Bueno, ahí tenemos las células endoteliales, los macrófagos, como les decía, ¿verdad? Eso es importante, y eso les pido que apunten porque no está en el libro. Localización de los linfocitos B y T. Muchas veces uno no sé dónde están los B, dónde están los T, no sabemos muchas veces, ¿verdad? Entonces hay una técnica para identificarlos. En realidad los linfocitos B y T, si nos fijamos, histológicamente o morfológicamente son iguales, idénticos, no se puede diferenciar en un corte histológico o en un frotis de sangre, no se sabe cuál es B, cuál es T. Pero hay una técnica que sí los identifica, y es hacerlos reaccionar con eritrocitos de carnero o de oveja. Entonces, cuando se someten los linfocitos a los eritrocitos de carnero, o sea, el carnero es la oveja, ¿verdad? Se pueden identificar los tipos de linfocitos. Porque los linfocitos T forman rosetas con los eritrocitos de carnero. En tanto que los linfocitos B no forman rosetas con los eritrocitos de carnero. Entonces, es la técnica para identificar el tipo de linfocito. Les repito, ¿verdad? Los linfocitos T forman rosetas con los eritrocitos de carnero, y los linfocitos B no forman rosetas con los eritrocitos de carnero. Y de esa manera se los puede identificar. Ahora bien, ¿dónde están localizados en el ganglio estos linfocitos? Hay una ayuda que les puede servir. Los linfocitos B se localizan siempre en las partes, no solamente del ganglio, en el vaso, en las amígdalas, donde se forman nódulos. Donde hay una esfera, hay linfocitos B, ¿verdad? Entonces la vida mnemotécnica puede ser que una B mayúscula, por ejemplo, ¿verdad? Es como dos nódulos, donde ahí se pueden un poquito ubicar. Una B mayúscula es como dos nódulos juntos, ¿verdad? Entonces eso les puede servir. Donde hay nódulos, el tipo de linfocitos es de tipo B, siempre, en cualquier órgano. Y también en el ganglio linfático los linfocitos B se localizan en los cordones medulares. En tanto, donde no se forman estructuras compactadas, como los ganglios, como los nódulos y los cordones, donde el tejido es difuso, ¿verdad?, predominan los linfocitos de tipo T, o sea, en la zona paracortical del ganglio, en la paracorteza, se localizan los linfocitos de tipo T. Vaso. Localización y funciones. Bien, el vaso, con vela vialiseta, ¿verdad? El vaso es un órgano linfoide de mayor tamaño y está localizado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Si eso vimos en 4 partes, ese es el hígado, ¿no? Es el más grande, entonces ocupa toda la parte derecha. Entonces, en el lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, se encuentra el órgano. Es el órgano más grande porque su peso puede ser superior a los 150 gramos y tiene las siguientes funciones. Primero, filtración de la sangre. Recordemos que el ganglio linfático filtra la linfa, en cambio el vaso filtra la sangre. Esa filtración es la limpieza
de elementos extraños, por ejemplo, bacterias, partículas extrañas, eritrocitos envejecidos, cualquier cosa que es nociva, va a ser eliminada mediante los macrófagos. Siempre las células fagocitarias, los macrófagos eliminan, filtran la sangre, los macrófagos. También, igual que en el ganglio linfático, activan la respuesta inmunitaria celular mediante la formación de linfocitos T. También activan la respuesta inmunitaria humoral mediante la producción de linfocitos B, en este caso. También es un reservorio o almacenamiento de eritrocitos. El vaso es como una esponja. En el vaso pues se almacena sangre y cuando la persona, por ejemplo, sufre una hemorragia en un accidente, a veces la persona puede morir por hipovolemia, o sea, porque no hay mucha sangre, se ha desangrado. Como el vaso es como una esponja que almacena sangre, entonces vamos a ver en su estructura se contrae y se expulsa la sangre que tiene para compensar de alguna manera la baja cantidad de sangre. Entonces, justamente por eso el vaso también es un reservorio de eritrocitos principalmente. Si hay poca sangre, se exprime el mismo vaso, expulsa la sangre para que por lo menos se compense esa pérdida masiva de sangre. Bueno, y también el vaso participa en la hemopoiesis prenatal, como lo vimos anteriormente, en una de las etapas de la hemopoiesis prenatal, porque forma eritrocitos también en el feto. Ya saben, ¿no? Si quieren pueden sacarse fotografías, yo no me hago problema. Pero, bueno, no sé de los otros colegas, ¿no? Pero yo no me hago problema de que graben, filmen, lo que sea, no me hago problema. ¿No? Ay, ya se pasó. Bueno, ahora vamos a ir a la estructura del vaso. El vaso tiene una cápsula fibroconectiva bastante gruesa que está tapizada por epitelio plano simple. De la cápsula se desprenden finos tabiques conectivos que tienen la misma estructura. Estos tabiques segmentan parcialmente al órgano, nunca lo lobulan. Es una imagen histológica de la cápsula, vemos que es bastante gruesa, y tiene pues el epitelio plano simple o mesotelio. Y eso es importante, que en la cápsula existe una cantidad moderada de células musculares lisas, con actividad contráctil. Es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Como hay músculo liso ahí, cuando hay pérdida de sangre, esas células musculares se activan y hacen que el órgano se contraiga para expulsar la sangre. Entonces ahí se nota la presencia de células musculares lisas en la cápsula, por eso esa capacidad de contracción de la cápsula de este órgano. Ahora, como todo órgano linfoide tiene dos partes histológicamente hablando, el estroma y el parénquima. El estroma, como ya sabemos, es el tejido de sostén del órgano, es el retículo, es una estructura, es un armazón de sostén simplemente, no funcional, solo de sostén. Y este estroma, como en los otros órganos, está formado por células reticulares relacionadas con fibras reticulares y macrófagos fijos, igual que en el ganglio. Células reticulares, fibras reticulares y macrófagos fijos. Ahora las mallas, o sea, los espacios que dejan esta red, en estos espacios, ahí se localiza el parénquima o tejido propio, o tejido funcionante. Entonces el estroma es solamente como un armazón, porque las células son sueltas, se caerían, ¿verdad? Entonces el parénquima o tejido propio está en esos huecos, en esos espacios, ¿verdad? Tiene dos componentes que se pueden ver inclusive macroscópicamente, la pulpa blanca y la pulpa roja.
La pulpa blanca en realidad también se conoce como corpúsculos de Malpighi o nódulos linfoides, ¿verdad? Y se nota blanca porque los cortes anatómicos aparecen como zonas blancas en un corte anatómico, sin teñir todavía, ¿verdad? En tanto que la pulpa roja, como lo indica su nombre, la pulpa roja macroscópicamente es roja por su riqueza en eritrocitos. Por eso se llama pulpa roja, porque los cortes, en un corte de vaso, así anatómico, se vería de color rojo, esa parte. Y esta pulpa roja, vamos a ver enseguida, tiene cordones medulares y senos esplénicos, cordones y senos, que vamos a ver enseguida histológicamente. Pero lo importante es que vean esto, ¿verdad? Los nódulos o corpúsculos de Malpighi o pulpa blanca están diseminados por todo el órgano, no, en todo lado. Blanco porque aparece blanco en los cortes anatómicos. La pulpa roja es todo lo que está entre los nódulos y es roja por su riqueza en eritrocitos, simplemente. Ahora, viendo histológicamente, es necesario que hablemos del riego vascular para que nos orientemos mejor. Vamos a ver que una peculiaridad del vaso es que donde hay vasos sanguíneos, ahí se acumulan linfocitos, sean T o B, y eso forma la estructura. Entonces es bien importante conocer el riego vascular para entender mejor la estructura histológica del órgano. En el riego vascular, recordemos que el vaso va a ser irrigado por las arterias esplénicas, aquí están de color rojo, las arterias esplénicas, que ingresan al órgano por el ilio. Esas arterias esplénicas emiten ramas que se llaman arterias trabeculares. Las arterias trabeculares están en las trabéculas del órgano, hasta acá más o menos, ¿verdad? Hasta la trabécula. Luego, la arteria trabecular abandona la trabécula e ingresa al parénquima, o tejido propio, ¿verdad? Cuando tienen un calibre más o menos de 0.2 milímetros. Y esas arterias, cuando ya salen de la trabécula, se van rodeando de linfocitos. Aquí vemos, por ejemplo, la arteria trabecular, ya salió de la trabécula, pero ya ingresa al parénquima, tejido propio, y si se fijan, se va rodeando de esta parte que es media anaranjada, de linfocitos, en realidad esos linfocitos van a formar una vaina linfática, es decir, la arteria se va a rodear de linfocitos y va a formar una vaina linfática porque es linfocitos, una vaina linfática. Aquí vemos de un color anaranjado pálido más o menos. Y en algunos trechos se forman nódulos de linfocitos, o sea, en algunas partes es una vainita delgada, pero en otros es profusa la presencia de linfocitos, ¿verdad? Entonces, en esas partes se forman nódulos. Las vainas linfáticas están acá, delgaditas, pero cuando ya son alto, como una bola, y es un nódulo, el nódulo linfoide. Ahora bien, el nódulo linfoide, si nos fijamos, va a tener en su centro una arteria que se llama arteria central, por eso se llama arteria central, y de la arteria central surgen capilares sanguíneos llamados capilares centrífugos de Tait que irrigan el nódulo. Aquí vemos los capilares. Esos irrigan el nódulo linfoide. Luego, la arteriola central va a salir del nódulo y se va a convertir, va a llegar a la pulpa blanca, a la pulpa roja, perdón, y ya se llama como arteria penicilar. Aquí vemos la arteria ya penicilar, cuando sale del nódulo, arteria penicilar. Y esta arteria penicilar tiene 3 segmentos, aquí los vamos a ver con mayor aumento. La arteriola pulpar, que es la más larga, luego la arteriola con vaina, que es un poco engrosada porque tiene macrófagos que van rodeando esa parte, por eso es como una bolita más densa. Y finalmente los capilares
arteriales terminales. Ahí finaliza. Capilares arteriales terminales. Bien, si nos damos cuenta, es bien importante la indicación del vaso para ver su función. Bien, ahora hay dos teorías de cómo acaban esas arteriolas o esos capilares arteriales. Algunos dicen, algunos autores, que desembocan directamente en los senos venosos, pero otros indican que no, que se abren directamente en la pulpa roja y luego recién entran a los senos venosos, ¿verdad? Por eso se forman dos teorías, que son la teoría de la circulación abierta, ¿verdad?, en la cual las arterias terminales desembocan en el retículo de la pulpa roja y luego la sangre directamente del retículo recién pasa a los senos, ¿verdad? Y la otra teoría, la teoría de la circulación cerrada, en la cual, aquí vemos en este esquema, las arterias terminales, lo digo, las capilares arteriales terminales, desembocan directamente en los senos venosos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama circulación cerrada. Aunque actualmente se acepta que existen los dos tipos de circulación en el vaso, tanto la circulación abierta como la circulación cerrada. Obviamente, como estamos hablando de irrigación, una vez que la sangre pasa a los senos venosos, estos van a retornar al sistema venoso a través de las arterias, igual, ¿no? Las arterias pericilares, las pulpares, las trabeculares y las venas esplénicas, obviamente, igual que cualquier órgano, ¿verdad? Las venas tienen el mismo nombre, solo que llevan la sangre venosa en sentido opuesto a las arterias, ¿verdad? Entonces, de esa manera se irriga el vaso. Ahora, hablando directamente del parénquima, tejido propio, ya hemos entendido un poquito con la irrigación para que entendamos mejor. La pulpa blanca. Como dijimos, la pulpa blanca rodea las arterias. Cuando ya abandonan las trabéculas, la pulpa blanca rodea a las arterias. Y esas arterias se conocen, ya lo vimos anteriormente, como arteria central. Y en torno a esas arterias centrales, los linfocitos se van como rodeándolas, ¿verdad? Y van a formar una vaina llamada vaina linfática periarterial. Vaina linfática periarterial. Luego, en algunas zonas, los linfocitos se acumulan en mayor cantidad y forman los nódulos linfoides. Pulpa blanca, ¿verdad? O corpúsculo de Malpighi, son sus tres nombres. Entonces aquí vemos entonces, la arteria central es esta, ¿verdad? Esas arterias centrales, y ese tejido medio morado son linfocitos. En algunas zonas son delgadas y forman vainas linfáticas periarteriales, y en otras son como esferas y forman los nódulos linfoides. Bien, ahora vamos a hablar de la zona marginal. En realidad, si se fijan, entre pulpa blanca, que es esto, y la pulpa roja, hay una zona intermedia o de transición. Esa zona se llama zona marginal, ¿verdad? Es una zona que limita pulpa blanca de pulpa roja. Aquí vemos en un corte histológico justamente esto, un nódulo linfoide con la arteria central que está de color rosado. Y aquí vemos una vaina linfática, ¿verdad? La arteria central por acá y la vaina linfática. Ahora bien, ¿qué tipo de linfocitos hay en estas zonas? Es importante también saber. En los nódulos linfoides, como en el ganglio, por ejemplo, donde se forman nódulos, predominan los linfocitos de tipo B. Donde hay nódulos, hay linfocitos de tipo B. En las vainas linfáticas periarteriales, como es un tejido difuso, los linfocitos son de tipo T. De tipo T. Y en la zona marginal hay más tipos de células.
Bueno, ahí vemos, ¿no? En los nódulos linfocitos B, en las vainas linfáticas, linfocitos T, y en la zona marginal se encuentran linfocitos B, células plasmáticas, linfocitos T, macrófagos y células interdigitantes. Aquí están los 5 tipos de células. Les repito, en la zona marginal, como es una zona intermedia, hay más cantidad de células, no cantidad, no, diferentes tipos. Linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, células interdigitantes que presentan antígenos y macrófagos. Lo veo un poquito difuso. Esto es medio... ¿Ahí está mejor? Para regular el foco. Bueno, bien, entonces es importante saber dónde se localizan el tipo de linfocitos, porque, les repito, donde hay nódulos, el linfocito es B, estructuras compactas. Donde hay tejido difuso, el linfocito es de tipo T. Y eso se puede ver a través de los eritrocitos de cartero, como vimos anteriormente, para presenciarlos. Pulpa roja. La pulpa roja, dijimos que es roja por su riqueza en eritrocitos, cuando se ve anatómicamente. Esta pulpa roja está formada por dos estructuras: los cordones esplénicos o cordones de Billroth y los senos esplénicos. Aquí vemos en un corte histológico, los cordones esplénicos, lo está indicando su nombre, forman cordones. Estos cordones están formados por células reticulares y fibras reticulares, en tanto que los espacios que dejan estos cordones son los senos esplénicos. Y en los senos esplénicos circulan elementos formes de la sangre, eritrocitos, algunos tipos de leucocitos, como ser macrófagos, por ejemplo, células plasmáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, plaquetas, o sea, los elementos de la sangre, ¿verdad? Ahora bien, los senos esplénicos, aquí vemos en un corte esquemático, en un dibujo. Estos senos esplénicos están formados en realidad son estructuras bastante dilatadas, bastante amplias. Aquí tenemos un dibujo, es un corte esquemático. Los senos esplénicos están formados por células epiteliales llamadas células litorales, aquí vemos, o en duela de barril, porque son de forma fusiforme y son como los barriles donde se almacena vino, ¿verdad? Esas son las duelas, o sea, las maderas del barril, como un turril, esas cositas. Esas maderas aquí, bueno, esquemáticamente son las células litorales, y dejan espacios amplios entre las células. La lámina basal es atípica porque es discontinua y forma anillos circunferenciales, de esta manera. Entonces, sobre las células que dejan un espacio amplio, la lámina basal es discontinua y como aros circunferenciales va rodeando las células. Por eso hay amplia comunicación entre la luz del seno y el tejido circundante. Hay bastante comunicación, pueden fluir muchas estructuras, ¿verdad? Ahora bien, estos senos esplénicos también tienen macrófagos que están de trecho en trecho pasando entre las células. Aquí vemos las células litorales o el duela de barril, los macrófagos y la lámina basal que va rodeando de manera discontinua por fuera. Aquí vemos una imagen histológica al microscopio electrónico de barrido, justamente de un seno esplénico, cortado en forma transversal. Vemos que es bastante amplio. Y aquí se ven pues las células litorales, vemos que dejan amplios espacios, ¿verdad? Y por esos espacios pueden atravesar células, podemos ser macrófagos inclusive, ¿verdad? Aquí vemos esquemáticamente que vamos en un corte histológico al microscopio electrónico. Entonces esas células, los macrófagos son fagocitarias, o sea, por eso van a cumplir su función de eliminar
elementos extraños en la sangre para purificar la sangre en este caso. Recordemos que el vaso es filtración o filtrador de la sangre, en este caso. Tejido linfoide difuso. Bien, el tejido linfoide difuso es la presencia de tejido linfático en la estructura de los órganos del tubo digestivo y el aparato respiratorio. Su cantidad es relativamente escasa, aunque en algunos lugares, como ser el íleon, es abundante su cantidad. Y este tejido difuso va a formar nódulos que en conjunto se denominan placas de Peyer. Placas de Peyer. Ahora bien, entre los nódulos linfoides se encuentra una pequeña cantidad de tejido linfático difuso. Recordemos que los nódulos linfoides predominan los linfocitos de tipo B, donde se forman estructuras compactas, el tipo de linfocitos B. En tanto que en el tejido linfoide difuso, el tipo de linfocito es linfocito T. Predomina el linfocito T. Entonces aquí estamos viendo un corte del yeyuno, es una parte del intestino delgado. Vamos a ver eso cuando veamos tubo digestivo. En realidad tiene diferentes capas, pero vemos que en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa de ese órgano hay gran cantidad de tejido linfático. Ustedes saben que el órgano, el intestino, recibe bastante cantidad de bacterias, por ejemplo. La microflora intestinal protege, pero hay bacterias patógenas que pueden dañar el tubo digestivo si no habría este tejido linfático. Entonces, en todo el tubo digestivo hay tejido linfático, sobre todo en esta parte que es el íleon, que está más cerca al colon, ¿verdad? Entonces, es una zona donde existe mayor cantidad de microorganismos patógenos. Entonces, estos microorganismos patógenos van a ser neutralizados justamente por el linfocitos B y T que están pues en la estructura de este órgano. Esos linfocitos van inmigrando, van a salir y van a llegar a la luz del órgano para cumplir defensa inmunológica del órgano, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con mayor detalle, bueno, van a ver con otros docentes cuando vean tubo digestivo. Bien, entonces, con eso acabamos el tema, acabamos también el módulo. Entonces, yo les agradezco, sobre todo a las personas que han sido constantes en las clases teóricas. En realidad, ustedes saben que las clases teóricas no son obligatorias, pero sí es bueno, yo les digo, participar, porque de alguna manera nos motiva a leer los libros y estamos motivados para conocer. Obviamente ustedes son